Cuando salí de la universidad me titulé, empecé a trabajar muy rápidamente en el sector público, que era mi interés en esa época. Trabajé en el sector social primero, pero el año 2006 entré a trabajar a la Comisión Nacional de Energía, sin saber nada de energía. Mira. Sí, mucho del sector público, como jefa de gabinete del secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía, que en esa época era Pablo Serra. Después seguí con Rodrigo Iglesias en ese mismo cargo. Me fui a Londres a estudiar y cuando volví empecé a trabajar, a asesorar primero al CEDECSINC. Después me integré al CEDECSINC como asesora de... un poco distinto a lo que venía haciendo en la época, que eran normalmente abogados como asesores del directorio. Yo entré a trabajar directamente con la línea. Y cuando se produjo la creación del Coordinador Eléctrico Nacional y la integración entre el CEDECSIC y el CEDECSINC de la época, y ya me correspondió asumir como gerenta legal del coordinador hasta finales del 2018, y ahí... comencé esta aventura de Domo Legal como consultora especializada en temas energéticos y eléctricos. Mira, qué buena. También hemos visto que tienen un programa de también tipo podcast de sector eléctrico. ¿Nos podrías contar un poquito cuándo empezó y de qué se trata? Mira, yo no recuerdo cuándo empezó, porque esa fue una idea que desarrolló Danilo Zurita, lo conoce, que es el jefe del Departamento Eléctrico de la Comisión actualmente, con otras personas, y con el paso del tiempo se integraron la gente de Energy, que es una consultora amiga de Domo Legal, y ellos nos invitaron a nosotros a participar como también parte de este podcast. Claro, y Danilo tuvo que dejar cuando tomó la posición. Claro, exactamente. Cuando asumió como jefe del área eléctrica, bueno, ahí tuvo que dejar el podcast y quedamos Daniel y yo siempre con un tercer o tercera entrevistadora como parte de la Gas a la Luz. Qué buena. ¿Y qué fue lo que un poco fue el propósito, tú crees, que inspiró que hayan creado ese podcast? Yo creo que fue acercar efectivamente los temas energéticos en general y eléctricos en particular a un público más masivo. Ya en esa época yo creo que se empezaba a dar también esto de los cambios sobre todo del mercado de generación, el ingreso de nuevos actores, ¿no es cierto? Se dio una suerte como de democratización del sector eléctrico, y yo creo que también eso se expresa en otras cosas como instancias donde se pueda conversar también más democráticamente estos temas, y que no sean los medios tan formales, ¿no es cierto? Que suelen ser los que abordaban el sector energético, o sea, los diarios económicos, además. O especialistas. Era muy de nicho, de nicho. Y la conversación sigue siendo normalmente de nicho, porque igual el sector eléctrico es un sector sofisticado, diría yo, complejo técnicamente y regulatoriamente. No es fácil. Pero sí, está la oportunidad, ¿no es cierto?, de poner a disposición de quien tenga interés temas que los que estamos en el sector eléctrico encontramos que son súper entretenidos. Sí. No sé si todos opinan lo mismo, no sé. No, pero lo hemos seguido y yo creo que igual fueron parte de inspiración de que nosotros existamos. O sea, los vimos a ustedes como un ejemplo. Creo que han hecho un rol como de los primeros, como más activos respecto a hacer cosas, y creo que lo han hecho muy bien, sobre todo en temas regulatorios. Han tenido muy buenas discusiones. Así que los felicito por hacer la luz. Aparte, el nombre lo encuentro buenísimo. Sí. Creo que es... Mérito, como te digo, hay que reconocerle el mérito a Danilo Zurita y compañía. Muy, muy buen nombre. Cuéntanos un poquito del mercado. Para alguien que no está tan al día a día en el sector eléctrico, ¿nos podrías contar cuáles son las partes que arman la regulación eléctrica? Llámese el coordinador, la SEC, los diferentes agentes, y cómo interactúan entre ellos para poder armar un poco las leyes que regulan el sector.
Sí, mira, el sector eléctrico se caracteriza porque se ha ido adaptando y parte de este proceso de adaptación ha sido su adaptación institucional. Yeah. Hay otros sectores regulados como aguas, como telecomunicaciones, que no tienen el nivel de sofisticación institucional que nosotros tenemos. Algunos dirán que nivel de, no sé, quizás es de complejización, o sea, todo depende de cómo se quiera mirar. Yo creo que sí es de sofisticación. Okay. Tenemos un ministerio, ¿no es cierto?, que como todos los ministerios tiene como misión el diseño de las políticas públicas, planes y programas. Esa es por definición la labor de los ministerios y asesoran, ¿no es cierto?, al presidente en la materia de que se trata de un organismo político, pero que tiene a su cargo también decisiones técnicas. En el caso de Chile, por ejemplo, tiene acá a su cargo la planificación energética de largo plazo, que es un insumo que sirve a muchos otros procesos. Tenemos a la Comisión Nacional de Energía, que es el regulador. Hay que pensar que originalmente cuando se creó o se reordenó, se rediseñó el mercado eléctrico hacia principios de los años 80, lo único que existía, que se creó el año 78, fue la Comisión Nacional de Energía, que era un organismo muy pequeño, muy técnico, a cargo de un secretario ejecutivo, pero que tenía un comité de ministros, ¿ya? Economía, minería, hacienda, me parece que defensa, etcétera, y ese era el comité de ministros, y entre esos ministros había un ministro que se llamaba ministro presidente de la Comisión Nacional de Energía, que se le conocía como ministro de Energía. Pero hacia el año 2009-2010 se creó el Ministerio de Energía y se separó. Entonces, parte de las funciones que hacía la CNE se radicaron en el Ministerio y otras se mantuvieron en la CNE, que hice relación sobre todo con los temas de fijación tarifaria y elaboración de las normas técnicas del sector. Y tenemos la superintendencia, que se creó hace muchísimos años atrás, pero también se adaptó hacia los años 90, que es el organismo fiscalizador, o sea, es el que determina si especialmente o tiene que supervisar o vigilar que el cumplimiento de la normativa sectorial, y tiene también algunas funciones regulatorias más específicas en el ámbito más bien de la seguridad, ¿ya? No es como el de cómo se ejerce esta actividad económica, sino que los temas de seguridad de las instalaciones, de electricidad y de combustible. Tiene también una función interpretativa que es más regulatoria, y el Coordinador Eléctrico Nacional es el que le corresponde a un tercero independiente que desde el año 2016 es una corporación nacional, una corporación de derecho público. Le corresponde como misión principal coordinar a todos los agentes que están interconectados a un sistema eléctrico. Nosotros tenemos un sistema eléctrico grande, ¿no es cierto? Después que se interconectó el SIN con el SIC, que se llama Sistema Eléctrico Nacional, y todas las instalaciones de transmisión, de generación, distribuidores, clientes libres en transmisión. Entonces, todos esos agentes, ¿no es cierto?, necesitan un tercero especialista, además, muy técnico, que sea como el director de orquesta, y le diga a la gente cuándo tiene que tocar su instrumento, cuándo no, subir el volumen, bajar el volumen, todas esas cosas. Y el coordinador es eso. Con la operación. Es el director de orquesta. ¿Y cómo interactúan estos cuatro agentes? ¿Hay uno que dependa de otro en términos de que tenga que pedir autorizaciones o aprobar cosas con otro para poder hacer cosas, o actúan como ente independiente? No, mira, el coordinador es un ente independiente por ley. En el caso de la Superintendencia y la Comisión Nacional de Energía son organismos públicos descentralizados. ¿Y qué significa eso? Que ellos no tienen un vínculo de dependencia directa con el ministerio, pero se relacionan con el presidente de la República a través del ministro correspondiente. Y obviamente siempre hay un liderazgo del sector en manos del ministerio del ramo, ¿no es cierto? Pero en estricto rigor, tanto el secretario ejecutivo de la comisión como la superintendenta
tienen como misión principal cumplir las funciones que la ley le da a ellos. Ahora, existen interrelaciones en las cuales, dependiendo del ámbito de que se trate, un organismo le tenga que pedir autorización u opinión a otro. En el caso, por ejemplo, del coordinador, le tiene que pedir a la comisión que le apruebe el presupuesto, o le tiene que pedir otra serie de pareceres o insumas decisiones de la comisión. Hay una interrelación constante, pero que no es de dependencia. ¿Ya? Más de coordinación. Es de coordinación, sobre todo de coordinación. Ahora, en el caso de la superintendencia, sí, el coordinador es un fiscalizado más de la superintendencia. ¿Ya? Esto no significa que esté sujeto, ¿no es cierto?, o debajo de la superintendencia, pero como cualquier fiscalizado tiene que cumplir las instrucciones que le dé la superintendencia en el ámbito de sus funciones. Pero esos puestos, el coordinador, me queda claro que es un organismo independiente, ¿no? El resto, estos otros tres, ¿dependen un poco del gobierno que esté de turno? O sea, ¿hay cambios dentro de esos liderazgos cuando cambia, por ejemplo, el perfil del gobierno? Claro. A ver, el ministerio, obviamente que el ministro es una autoridad política. Ciertamente. En el caso de la comisión y la superintendencia, son personas elegidas por alta dirección pública, que a esta altura en este país es digamos que es un mecanismo que tiene por objeto sobre todo tratar de despejar o de verificar la competencia, la idoneidad profesional de la persona que asume. Pero se presentan candidatos, me imagino, ¿no? Las personas se presentan a los concursos. El sistema de alta dirección hace una TEN, una quina, pero elige la autoridad del sector, en este caso el ministro o la ministra del ramo. Tienen un periodo que son como 3 años y se pueden renovar. Pero también, por otro lado, el ministro le puede pedir la renuncia cuando quiera. Sienta que no se... Entonces, si uno lo compara con otro tipo de organismos en el ámbito internacional, sobre todo cuando se trata del regulador, donde hay agencias reguladoras independientes en casi todo el mundo, la independencia de las instituciones de nuestro sector y además en prácticamente todos los sectores es bastante más reducida. ¿Ya? Finalmente la independencia no es un tema blanco y negro, es un tema de grados. Pero yo diría que si uno le aplica un test, que de hecho hay, de independencia, yo diría que es una independencia discreta. ¿Ya? Mira. Discreta. Hay mucho que trabajar ahí. Ahora, esto no significa que las personas que asumen esos cargos no tomen las decisiones técnicas que correspondan. Pero claramente y está así, digamos, documentado, es usual que con el cambio de gobierno, y ni siquiera es necesario que haya un cambio de color político, pero es muy habitual que cuando hay un cambio de gobierno se le pida la renuncia a buena parte de las personas que han sido designadas por alta dirección pública. Lo que yo en lo personal no creo que sea bueno, porque es finalmente un gastadero de plata y tiempo impresionante. Y no creo que no se cumple el objetivo que estaba detrás de cuando se hizo toda esta cuestión de la alta dirección pública. Daniela, y claro, ¿cómo yo me pregunto si es que está esta influencia igual y esta como independencia limitada de cierta forma, ¿no? ¿Cuál fue la palabra que usaste exactamente? Discreta. Ya, una independencia discreta. ¿Cómo se hace para armar un poco toda esta estructura cuando la mayoría de las cosas del sector eléctrico son de largo plazo? O sea, son inversiones a 20 años, el plan país es de largo plazo. ¿Cómo logra, en el fondo, el sistema mantener un cierto nivel de eficiencia cuando cada 4 años cambia el gobierno y podrían haber cambios de mirada respecto a cómo hacer las cosas? Bueno, yo creo que ese es precisamente uno de los problemas que tiene el sector, de costarle trabajar en las cuestiones que son de largo plazo. Eso se logra en general en el mundo a través de las agencias reguladoras independientes. Porque los nombramientos normalmente son organismos colegiados, como el coordinador,
que no pueden ser removidos por cualquier razón, que normalmente el nombramiento es contracíclico respecto de los cambios de gobierno, como ocurre con el Banco Central, perfecto, etcétera. Ese es como, o la Comisión de Mercado Financiero. Y lo otro, ciertos instrumentos más institucionalizados donde se recoge la política o la visión, ¿no es cierto?, de política pública de más largo plazo. En el caso de Chile, nosotros tenemos un instrumento que se llama la política energética, que se debe actualizar cada 5 años. Sin embargo, y ahí deberían estar, ¿no es cierto?, como el diagnóstico más acabado, ciertas metas gruesas que se tienen de descarbonización, de, no sé, de electromovilidad, metas de recursos energéticos distribuidos. Ahí pueden haber distintos elementos. Y eso debería ser como el faro que guíe los planes ya más específicos que cada gobierno hace. Ahora, normalmente esto no ocurre así. Nosotros, por ejemplo, ahora se acaba de aprobar la hoja de ruta 2630, que es de este gobierno, que uno dice, bueno, no sé cuánto conversa con la política energética, al margen que puede ser una estupenda hoja de ruta. El tema es que uno, por lo menos a mí me gustaría que hubiese una cuestión más institucionalizada, ¿no es cierto?, que no dependa de las autoridades de turno. Y es un desafío que hoy día yo creo que no es tan fácil de resolver, ¿ya? La situación del Congreso tampoco ayuda mucho, ¿no es cierto?, en el sentido de un Congreso más fragmentado, entonces donde cuesta llevar temas de largo plazo porque es mucho más contingente, pero bueno, siempre hay que hacer el esfuerzo de todas maneras, los actores, los gremios, la academia, etcétera, etcétera, distintos actores del sector energético han tenido siempre la voluntad de igual tratar de poner temas que sean más sobre la mesa, de más largo plazo, sí. Sí, estoy contigo ahí. Yo creo que en el sector eléctrico la cantidad de gremios que representan a diferentes partes del sector que trabaja de forma activa promoviendo ciertos cambios es súper alta y son súper partícipes, uno lo ve por las redes, están siempre yendo como a los eventos que tenga el ministerio, tratando de juntarse con las ministras de turno, ministros, y un poco transmitir cuáles son las necesidades que ven como gremio respecto a los cambios regulatorios, cosas que hay. Así que por ese lado creo que eso es positivo, pero como tú bien dices, esta estructura que tenemos acá, que todavía depende un poco del gobierno de turno, puede ser un cuello de botella para los cambios de largo plazo, sobre todo. Generalmente los gobiernos tienen una mirada más de corto plazo, ¿no? Y en ese sentido, en Latinoamérica, esta estructura es común. Esta estructura, así como está en Chile, ¿la copiamos de algún lado? ¿Por qué terminamos con esta forma de armar el sector? No la copiamos. O sea, la comisión, como te dije yo, se creó en el año 78. No, mira, yo creo que cuando se hizo la comisión, quizás, y es una especulación, algo se inspiraron en las commission americanas, pero no adaptaron el modelo de commission, que son agencias regulatorias independientes, es decir, organismos técnicos con dirección colegiada, con todas las características de un organismo independiente. Tuvo el nombre nomás, pero tenía un consejo de ministros, o sea, no podía tener una dirección más política que la comisión. La superintendencia ya existía, se llama inspección de no sé qué, entonces más bien se perfeccionó. Lo que sí ha ocurrido en el sector eléctrico es que cuando han existido algunas reformas importantes, se ha revisado la institucionalidad y eso ha llevado, por ejemplo, a que con la ley Corta 1 se creó el panel de expertos, ponte tú, que no existe en otros sectores o no existía en otros sectores, pero que se ha creado en otros sectores también. Porque después de que funcionó acá, en el fondo. En otros países no sé si han copiado la idea del panel, pero suele ser una institución que es interesante de revisar, ¿ya? Y luego, por ejemplo, en el año 2016, que también se hizo otra reforma bien grande a la Ley General de Servicios Eléctricos, se tomó la decisión de crear el coordinador como una corporación autónoma de derecho público, ¿te fijas? Entonces, yo encuentro que ha sido como bien
no se ha seguido, al margen que, claro, si tú lees, por ejemplo, la historia de la ley, vas a ver que para crear el coordinador se tuvo muy presente la forma de los ISO americanos, ¿ya? Que son los operadores de los sistemas eléctricos en Estados Unidos, y más o menos se siguió ese modelo. Pero yo creo que igual ha habido bastante innovación en los temas, en cómo configurar institucionalmente el sector. No se siguió ninguna receta al pie de la letra, ¿te fijas? Se ha ido adaptando un poco. Se ha ido adaptando, sí. Okay. ¿Y podrías contarnos un poquito de este panel de expertos? ¿De cómo nace, de quién depende y cuál es el objetivo que tiene? El panel es un organismo independiente también, de 7 miembros, que resuelve controversias entre distintos actores del sector. Y yo diría que son básicamente 2 tipos de controversias. Uno, tarifarias, es decir, entre la Comisión Nacional de Energía y los regulados en todo ámbito, distribución, transmisión, gas también. Y ese es también los temas de planificación de la transmisión también llegan al panel. Y por otro lado están todas las controversias que se suscitan entre el coordinador y los coordinados, ¿ya? Por actos que se llaman de coordinación. Entonces es un órgano que lo que hace es resolver esa controversia y tiene el mérito de ser un procedimiento bastante eficiente en términos de tiempo, es corto. No, normalmente, o las veces que se ha intentado llevar los pronunciamientos del panel a ser disputados en los tribunales, no ha ido bien. Por lo tanto, normalmente el pronunciamiento del panel es definitivo. Entonces tú tienes un mecanismo de resolución de conflictos que es rápido. Y técnico. Definitivo y técnico. Claro. Y en general uno puede estar de acuerdo o no con algunas decisiones específicas del panel. Pero yo creo que en general en el sector se respeta su mirada técnica. Sí. Bien, o sea, fue un golazo haberlo implementado, ¿tú crees? Sí, antes existían distintas formas de resolver esos conflictos, algunos paneles, pero que eran ad hoc, eran para resolver, no sé, procesos tarifarios específicos. Se armaban específicamente para un tema. O la definición de las controversias quedaba en manos del ministro de Economía, lo que obviamente es complicado porque es un organismo político, no técnico. Y además que es muy técnico. Los temas eléctricos, como tú dices, son muy regulados, son muy técnicos. Qué interesante, ¿eh? ¿Y tienes el recuerdo de algo que haya sido, que se haya llevado al panel de expertos, que haya sido súper como, que te haya marcado, que haya sido importante? Mira, o sea, yo creo que una de las decisiones del panel que fueron de las más comentadas, controvertidas, fue cuando el panel... la Comisión Nacional de Energía tuvo el primer intento, en realidad no sé si fue el primero, pero un intento real de interconexión entre el SIC y el SINC a través de decretar obras para la interconexión en un plan de expansión. Y eso se discrepó. Y el panel efectivamente acogió esa discrepancia y ordenó la eliminación de esas obras. Y por lo tanto, la vía que había tomado la comisión de impulsar la interconexión a través del plan de expansión fracasó finalmente. Eso fue bien complejo, yo creo que desde el punto de vista institucional, ¿no es cierto?, para la comisión. Y además provocó que se tuvo que ir hacer esto por ley, o sea, se tuvo que presentar un proyecto de ley que permitiera entonces hacer esta proposición de obra sujeto a estudios específicos, análisis específicos para llevar a cabo el proceso de interconexión SIC y SINC, que todos sabemos ha sido súper, ¿no es cierto?, relevante para lo que hoy día es nuestro sistema eléctrico. Así que esa fue, yo creo que una controversia bien significativa y también demuestra la independencia del panel, porque obviamente que uno supone que la autoridad no estaba muy contenta, ¿no es cierto?, con esa decisión y sin embargo se tomó igual. Ay, qué interesante, ¿ah? Sí, me imagino que
claro, debe haber sido complejo la forma en que... porque afectaba de forma distinta la unión a diferentes agentes y me imagino que hubo ahí una discusión respecto a cuándo hacerlo, cómo hacerlo, que debe haber tenido algunos que no estaban muy contentos en que se haya hecho de esa más forma, me imagino, ¿no? Así es. ¿Y cómo funciona, cambiando un poco hacia el coordinador, este agente que actúa de manera independiente, cómo se escoge, cómo se financia? A ver, el Consejo Directivo, que es el organismo que tiene la dirección del coordinador, es un órgano colegiado de 5 miembros, que es elegido por un comité de nominaciones. Y este comité de nominaciones está compuesto por el secretario ejecutivo de la comisión, por un miembro del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, por uno del panel de expertos y uno del Consejo de la Alta Dirección Pública. Y ello se hace un concurso público, de hecho se acaba de lanzar el concurso para reemplazar a los consejeros que se van en octubre de este año, incluyendo su presidente actual. ¿Y eso es porque hay cambios cada cierta cantidad de años? Son por periodo. Y ellos son los que en definitiva eligen a los miembros del Consejo Directivo del Coordinador. Se elige por partes, es decir, en un periodo se reeligen 3, después 2. O sea, nunca se reeligen todos al mismo tiempo. ¿Ya? Eso es súper usual en los organismos independientes. No pueden ser removidos por cualquier razón. Hay un procedimiento que se lleva a cabo con la superintendencia, que actúa como que fuera un fiscal, y este mismo comité de nominaciones decide si existe mérito para remover o no remover a un consejero del consejo directivo. Eso es más o menos. Se financia el coordinador a través de un cargo que pagan todos los chilenos, o sea, todos los clientes finales, libres y regulados, pagamos un cargo que se llama cargo de servicio público. Y ese cargo tiene por objeto financiar al panel, financiar una cosa que se llama estudio franja y el presupuesto del coordinador. ¿Y tú sabes más o menos cuál es el costo hoy día de mantenimiento del coordinador? Así como no me acuerdo yo en términos, pero es sustantivo. Y eso lo fiscalizan, me imagino, ¿no? Como comenté antes, le corresponde a la Comisión Nacional de Energía aprobar el presupuesto del coordinador. Y en ese proceso, el coordinador presenta el presupuesto, ¿no es cierto? La comisión le puede hacer observaciones y por lo tanto se da un proceso iterativo para llegar al resultado final. Obviamente la comisión tiene que velar que se haga lo mejor posible con la menor plata posible, porque finalmente la paga el cliente final, ¿no es cierto? Pero eso es. Mira, y el otro día conversaba con un amigo colombiano que está en el sector eléctrico igual, y él me comentaba que en Colombia es una empresa la que actúa como coordinador, no es un organismo independiente. A mí me parecía como muy extraño. Como que acá uno está tan acostumbrado que sea un organismo independiente por el tema de conflicto de interés, que la operación y todo sea por un organismo independiente, con toda esta estructura, ¿no? Y él me comentaba... Quizás se equivoca, pero era lo que él me decía, de que en Colombia me parece que el dueño es una empresa de ISA que tiene, de cierta forma, el servicio, presta el servicio de coordinar y cobra por coordinar en un fondo como una empresa. No es inusual porque, como te decía antes, cuando se hizo el coordinador, se tomó el modelo más bien de los ISO, de los Independent System Operators, que son de Estados Unidos. Pero en Europa, por ejemplo, es muy usual los TSO, que son los Transmission System Operators, que son, normalmente la operación está a cargo de los transmisores, y históricamente podrían haber sido empresas públicas o empresas privadas. Y eran los transmisores los operadores. Esos tuvieron su propia evolución a través de exigencias cada vez mayores de independencia. Entonces, normalmente lo que se hace es que se exige que la operación quede a cargo de una
empresa de giro único o exclusivo para separarla un poco, ¿no es cierto?, de el transmisor propiamente tal. O sea, pero como eso, que restringen un poco las capacidades. Claro, o sea, le tratan de dar dentro de esa configuración, ¿no es cierto?, la mayor independencia posible al que le corresponda ser operador, pero no es un usual. Mira, interesante. O sea, es otro modelo simplemente. Es otro modelo. Y tiene otra estructura de poderes. Exactamente. Y claro, por eso me hacía un poco ruido, porque claro, el coordinador acá tiene ciertas facultades que son amplias, entonces tener esas mismas facultades en una empresa privada como que me hacía más ruido. Pero si tú me dices que es un modelo distinto en el que, claro, operan como empresa que presta el servicio, pero está limitada en otras cosas, pues, y que él limite esas cosas y tome esas decisiones, un organismo independiente podría funcionar. Como que es como separar los roles del coordinador en dos, ¿no? Un poco. Mira, no sé, porque en realidad el coordinador tiene hartas funciones, no necesariamente todos los coordinadores tienen las mismas funciones. Hay cuestiones que son claras, ¿no es cierto?, como la operación del mercado, de las redes. Hay algunos que tienen solamente la operación de las redes. En algunas partes los operadores tienen la coordinación de las redes y además la del mercado, pero en otras partes está separado en dos. Hay un operador o un coordinador del mercado distinto. En el caso nuestro, por ejemplo, el coordinador participa en la planificación, etcétera. O sea, no todos tienen exactamente las mismas facultades, funciones, claro. Mira, qué interesante. Y pensando en un consumidor de energía que ve, claro, paga la cuenta a fin de mes, tanto regulado como libre, ¿no? Y quisiera entender un poco cuáles son los aspectos de la regulación que afectan al final el precio que él paga, ¿no? ¿Cuáles tú crees que son las normas que él debería empezar a mirar como principales? ¿Dónde crees tú que están plasmadas como la estructura principal que él ve reflejada finalmente en el precio que paga? A ver, los clientes finales, sean libres o regulados, finalmente pagan en su tarifa toda la cadena de valor del sector. O sea, le pagan a la energía, a los generadores, al suministrador, le pagan a la transmisión, le pagan al distribuidor cuando están en distribuidor. Por lo tanto, las reglas que regulan todos esos segmentos de la industria finalmente inciden en la cuenta final. Deberían ser de su interés, todas. Todo incide en la cuenta final. Lo que pasa es que hay algunas que inciden más que otras, ¿no es cierto? Entonces uno sabe que en una cuenta tipo, no sé, el 60% por ahí es generación, ¿no es cierto? Después viene distribución y luego transmisión probablemente es lo más pequeño, 10, y lo más chiquitito es el cargo por servicio público, que casi todo el mundo se lo olvida. Todo incide, pero obviamente que hay cuestiones que inciden más, ¿no es cierto? Y probablemente eso también le ocurre a los clientes libres. El mayor componente de la tarifa, del precio que paga, es por energía. La gran diferencia entre los libres y los regulados, hasta el momento, estaba siendo todos estos componentes que se llaman cargos sistémicos o pagos laterales, que en el caso de los clientes libres normalmente se les transfieren por parte de los suministradores a ellos. En el caso de los clientes regulados, hasta hace poco no se traspasaba esos cargos, que pagan básicamente, no sé, servicios complementarios, algunos sobrecostos de la operación, las diferencias que se producen por el régimen de precio estabilizado en los PMGD, etcétera, etcétera. Entonces, los clientes regulados probablemente son más sensibles a los cambios regulatorios que inciden en ese tipo de cargos, ¿no es cierto? Energía por un lado y probablemente los pagos laterales. Un poquito menos, diré yo, la transmisión. En el caso de los clientes regulados es distinto. Probablemente va a ser el diseño de las licitaciones de suministros las que más incidan en el precio de la energía, al menos, en el precio final que ellos vean, sin considerar
¿no es cierto? Todos los impactos que tiene, ¿no es cierto? Las cuestiones que podrían trascender el sector eléctrico y que inciden en las tarifas o en los precios. ¿Y quién ahí actúa como agente que vela porque eso sea competitivo para el cliente? Porque, claro, o sea, como tú decías, todos los costos asociados a transmisión, distribución, generación, se le transmiten al cliente final, ¿no? Algunos son regulados, el otro puede negociar si es libre, por ejemplo, la generación, y después son todos estos otros cargos sistémicos para los clientes libres, que finalmente los generadores traspasan directamente al cliente. ¿Quién está viendo de que eso se haga correctamente? ¿Quién vela porque en el fondo ese sistema funcione de forma eficiente y no se le transfiera, por ejemplo, a clientes finales costos que son ineficientes del sistema? Que por estructura estén hechos. Porque uno pensaría que el cliente final es más chiquito y tiene menos poder de decisión como para poder decir, oye, eso está bien, eso está mal, versus cuando los agentes grandes tienen equipos legales para poder de forma optimizar, y cuando ya significa un traspaso, ¿quién te está velando que eso se haga bien? Mira, lo que pasa es que hay una cuestión que puede ser de diseño, que uno puede decir, el diseño efectivamente es bueno o malo para obtener resultados eficientes. Entonces, pueden haber discusiones que tengan que ver con el diseño de por ejemplo, mercado de servicios complementarios. La transmisión, qué tan eficiente es ¿no es cierto?, la expansión de la transmisión, que va a redundar en el cargo único de transmisión. Y hay otras cuestiones que son de ejecución o de aplicación, ¿no es cierto? ¿Qué tan eficiente es la Comisión Nacional de Energía al momento de calcular tarifas, por ejemplo? O qué tan eficiente es el coordinador a la hora de programar la operación. Exacto. O de hacer los cálculos que tenga que hacer. Sí. Se dan esas dos cosas. No existe un organismo, un solo agente que diga, ya, yo voy a cautelar que esto sea así, porque va a depender. Si hay problemas de diseño regulatorio, le corresponderá a los reguladores ver eso, que puede ser la comisión, puede ser el ministerio, en la medida que se requiera un cambio reglamentario o de ley. Y cuando es de la aplicación, ¿no es cierto? Bueno, es el propio organismo el que tiene que velar por cumplir sus funciones, y si no está la responsabilidad política, la responsabilidad administrativa. En el caso del coordinador quizás un poquito distinto porque, como te dije antes, el coordinador es un organismo fiscalizado por la superintendencia, y por lo menos eso significa que si el coordinador incurre en una infracción a la normativa sectorial, puede ser objeto de sanciones por esa razón. Claro. En algunos países donde existen, por ejemplo, reguladores independientes, grandes, robustos, también existen algunas organizaciones que representan a los clientes. O a los consumidores, al organismo de los consumidores, y se les financia, ¿no es cierto?, para que sean una contraparte informada y con recursos, porque como tú bien decías, es muy difícil para un agente o para, por ejemplo, las que existen, agrupaciones de consumidores, ser interactuar o ser una contraparte de la autoridad o de un otro agente o del coordinador, porque es un sector sofisticado. Totalmente. Uno puede bueno, hay un gremio, el de ACENOR, que representa a los clientes libres y que es bien activo en algunas materias, sobre todo, por ejemplo, la planificación de la transmisión, los servicios complementarios, y crecientemente uno ha visto más a CONADECO, por ejemplo, opinando, pero es complejo, complejo que puedan participar como de igual a igual, ¿te fijas? Porque se requiere mucho apoyo técnico para efectivamente hacer de contraparte técnica. Y ese es uno de los desafíos de los que deciden ser clientes libres. O sea, los grandes clientes libres probablemente tengan musculatura como para diseñar buenos procesos de licitación y tener
capacidad de negociación, porque también licitan grandes volúmenes de energía. En el caso de los clientes libres más pequeños, está claro, y ha habido recomendaciones, ¿no es cierto?, de la Fiscalía Nacional Económica en esta cuestión, que se tiene que avanzar un poco en bajar las asimetrías de información que existe, por ejemplo, entre los suministradores y los clientes libres, para que efectivamente estos tengan las posibilidades de negociar las mejores condiciones en sus contratos de suministro. Y yo siempre recomiendo una asesoría especializada, porque en realidad es muy difícil si no tomar una decisión informada. Sí, ciertamente, e incluso con una decisión informada ya es complejo. O sea, hay muchas cosas que terminas confiando, te llega la factura y como tú bien decías, oye, me llega una factura que tiene un cargo por servicio público, la mayoría no entiende qué es cuando mira una factura, ¿no? Un cliente, cargo por servicio complementario, que el impuesto verde, que la ley RNC, que son todos terminan siendo pass-through del generador al cliente. Por lo tanto, se pierde un poco en la cadena el que si el generador no gana y pierde plata porque es un pass-through, no lo va a revisar, que tampoco va a tener una posición tan activa, salvo algunos que lo hacen por políticas de empresa, pero tan activa en términos de que, oye, eso se está haciendo bien, se está repartiendo bien, porque cuando la persona afectada, que finalmente es el consumidor, el único que además no tiene el conocimiento para poder hacerlo, se pierde un poco el eslabón, ¿no? Se pierde el eslabón de que hay una contraparte que le duela y está activamente diciendo, oye, por si acaso esto hay que revisarlo, y creo que ahí es donde asociaciones como Acenor o grandes clientes, en donde, claro, por los volúmenes de energía que manejan, se justifica pagar un equipo o asesorarte con empresas externas para tener posiciones políticas respecto a estos temas, ¿no? Claro, claro que sí. Y el cliente libre tiene que buscar la mejor asesoría posible, si se tiene que agrupar con otros. Han habido intentos de ir por ese curso, pero son decisiones que tienen que ser tomadas con la mejor información posible, porque a veces los clientes ignoran, por ejemplo, que, bueno, yo me voy a ser libre, pero resulta que voy a tener que seguir pagando los cargos del proceso de estabilización. Me voy con el cargo. Exacto. Resulta que puedo que termine pagando transmisión dedicada, y así. Sí. A veces no se sabe todas las cosas, las implicancias que pueden tener. Está detrás, claro. Sin embargo, también es claro que se puede obtener mejores precios de energía, eso está documentado, ¿no es cierto? Pero yo diría que hay que mirar el global. Hay que mirar no solamente global, la energía, sino el resto de las cosas. Sí, de todas maneras. Ciertamente. Y ahí la descripción que hiciste la encontré espectacular, porque tú en el fondo decías hay que separar dos cosas. Una es quienes están preocupados que la estructura en la que el mercado funciona sea la correcta, y la otra es que efectivamente esa estructura esté funcionando bien operativamente, ¿no? Y ahí como fiscalizar que se estén haciendo las cosas bien. En términos del diseño de esta estructura regulatoria que existe hoy día, ¿cómo la evalúas? ¿Qué nota le pondrías? A ver, yo creo que que actualmente se necesitan hacer cambios y mejorar la forma en que se están haciendo las funciones que normalmente se le atribuyen al regulador. Okay. Y hay que avanzar como avanzaron prácticamente todo el resto de los países, además con mercados profundos, mercados serios y estables como tenemos en Chile, hacia un organismo regulador independiente con capacidades técnicas fortalecidas. Yo creo que no es un secreto que la Comisión Nacional de Energía ha tenido problemas últimamente, ¿no es cierto?, con el desfase en la ejecución, en el desarrollo de los procesos tarifarios, en errores en temas tarifarios que van minando, ¿no es cierto?, la confianza institucional, que es súper importante. Yo en lo personal creo que hay que fortalecer a la comisión y junto con fortalecerla, dándole los recursos que correspondan,
hay que probablemente priorizar cuáles son las funciones más relevantes para hacerlo eficiente. Pero hay que, yo creo que también radicar de mejor manera las funciones regulatorias ahí. Nosotros, a diferencia de otros países, especialmente los países angloparlantes, ¿no es cierto?, tenemos esta estructura de reglamentos, ya leyes, reglamentos, y la potestad reglamentaria está en manos del presidente. En este caso, los ministerios son los que trabajan en los reglamentos y por lo tanto tenemos siempre reglamentos. En otro sistema, esta capa reglamentaria es menor, ¿no es cierto? Entonces está como la ley y el regulador que hace su regulación, ¿no es cierto? Acá tenemos como mucha cosa. Yo creo que quizás hay que acotar un poco lo reglamentario, que no entre en tanto detalle, y si uno crea una Comisión Nacional de Energía independiente, ¿no es cierto?, y robusta, efectivamente radicar ahí las funciones regulatorias que permitan, ¿no es cierto?, que se hagan miradas de largo plazo, procesos regulatorios además de mejor nivel, ¿no es cierto?, no sé, pues con estándar europeo, americano, donde hay estudios de impacto regulatorio, donde hay participación de los actores. Muchas de esas cosas existen hoy día acá, pero yo creo que se debería hacer más. O sea, una CNE más independiente. Sí, de todas maneras. ¿Y tú crees que hoy día está en discusión hacerlo? Sí, o sea, en la hoja de ruta de 2630, dentro de todas las medidas que se tienen, están temas institucionales que abordan el coordinador, la SEC y la CNE. En el caso del coordinador gobernanza, que ha sido normalmente como que el foco de la discusión, en la SEC hace mucho rato que se viene planteando reformas a la SEC y sobre todo los instrumentos que tiene a su disposición para cumplir el objetivo que persigue, que es el objetivo de la SEC no es pillar al que se portó mal para sancionarlo. El objetivo del fiscalizador, creo yo, es lograr que los fiscalizados cumplan la normativa. Entonces, normalmente los organismos que hacen el enforcement, como se llama, que es un poquito quizás más amplio que solamente fiscalizar, tienen un abanico, diría yo, más amplio de alternativas a través de los cuales se obtiene el cumplimiento, que eso es lo que se busca, no la sanción, el cumplimiento. Ese es el foco de la reforma de la SEC. Y en el caso de la CNE, no hay detalles en la hoja de ruta, pero yo creo que se ha ido generando un consenso de que los cambios tienen que ir en la dirección de lo que nosotros acabamos de hablar, que es independencia. Ok. Mira qué interesante. Y en el resto de la estructura, ¿cuál crees tú que hoy día es algo regulatorio que no está dando las señales de precio correctas para que los agentes lo hagan de forma eficiente? Mira, bueno, yo creo que en todos los segmentos hay cuestiones de señales de precio. En generación tenemos una capacidad instalada que sobrepasa con creces, ¿no es cierto?, la demanda, pero que no necesariamente significa que estemos sobreinstalados en todos los lugares, porque hoy día entendemos que las necesidades del sistema no son solamente de energía, sino que de un montón de atributos, ¿no es cierto?, que hacen que el suministro sea seguro y ojalá al mínimo costo. Pero hay una discusión grande ahí de si efectivamente se tiene que volver a dar señales de localización para la generación, ¿no es cierto? Ahí es una señal de precio. También en lo que se refiere a los servicios complementarios, ya de cómo efectivamente la estructura que hoy día tiene, pese a que la ley trató de hacer un mercado de servicios complementarios, hoy día el diseño es prácticamente de costos auditados, con solamente un componente que se hace por valor adjudicado, que es el costo de desgaste. Entonces, no necesariamente es el modelo que da las mejores señales sobre todo para la incorporación de nuevas tecnologías que
pudiesen ofrecer esos servicios de manera más eficiente. Más eficientes. Sí, en términos de costo, ¿no es cierto? Sí. Porque finalmente eso es lo que se busca, que sea más eficiente en términos de costo. En la transmisión, la gran discusión es con cuánta holgura se hace la transmisión. Obviamente que hay algunos actores, los generadores, que les gustaría que se hiciera con toda la holgura del mundo, que permitiría probablemente bajar vertimiento, bajar los niveles de desacople, de costos marginales, etcétera. Pero por otro lado, la transmisión la paga la señora Juanita. Entonces, está la discusión de ¿cuál es la expansión eficiente? Entonces, de nuevo, ahí tienes un tema de señal de precio, y yo creo que ha costado dar con el tono en la planificación de la expansión. No es que se haya hecho mal, si yo creo que tiene que ver con que probablemente cuando se hizo el diseño actual, que fue prácticamente la ley de transmisión, en esta materia, nadie se imaginó la profundidad y rapidez de los cambios tecnológicos que íbamos a abordar. Entonces, no nos pasa a nosotros mismos, solo, o sea, a todo el mundo le está pasando que la regulación está quedando corta y se está adaptando de forma bastante menos rápida, va atrás de los cambios tecnológicos, y tampoco hay mucho modelo que seguir, por lo tanto están todos inventando o innovando en esas materias, y eso nos pasa a nosotros. Entonces, en distribución está la gran discusión de si efectivamente la valorización a través de una empresa modelo da las señales de inversión, las señales de precio para la inversión en redes que hoy día tienen que afrontar problemas, ¿no es cierto?, o desafíos, sobre todo climáticos, muy distintos a los que hacían las redes atrás. Y además, en un sistema, como son las redes de distribución, mucho más sofisticado de lo que era antes, donde la preocupación de la distribuidora es llevar, ¿no es cierto?, desde los centros de generación hasta la casa, el edificio, la fábrica, etcétera, etcétera, con una calidad de servicio adecuada. Pero resulta que ahora tenemos recursos energéticos distribuidos que hacen que la coordinación de la red de distribución sean mucho más problemáticas, y las distribuidoras dicen, oiga, la tarifa a mí no me paga ser un mini coordinador de la red de distribución. Pero por otro lado, toda la evidencia internacional te indica que para que una transmisión energética sea costo eficiente, es indispensable contar con los recursos energéticos distribuidos. La gestión de demanda, ¿no es cierto?, recursos energéticos distribuidos que hacen que sea menos necesaria la ampliación de las redes de transmisión. También para el control de lo que nosotros hoy día conocemos como servicios complementarios, los recursos energéticos distribuidos son económicamente costo eficientes. Entonces, finalmente, lo que se requiere, creo yo, es una visión como integral que mire todos estos cambios en todos los segmentos, identifique las ineficiencias que tenemos en todos esos para hacer las correcciones que permitan generar un resultado final, que es la cuenta final, ¿no es cierto?, que tiene todos estos elementos lo más costo eficiente posible. Claro, yo creo que viste en el clavo. Al final es cómo hacemos de que toda la cadena sea eficiente, no una parte de la cadena, porque claro, quizás no hemos vuelto muy buenos en hacer que el concepto generación es súper eficiente hoy día en términos de costo, pero como no ha tenido las señalizaciones de localizaciones de precio, la transmisión de repente no es la mejor, o los cargos sistémicos, o el resto de los cargos asociados a poder mantener a todo el parque sobredimensionado, terminan siendo igual un costo de generación que está escondido en otra parte, ¿no? Entonces, sí, yo creo que al final la mirada completa es decir, cómo logramos que el costo final puesto de energía en las empresas, en las personas, termine siendo lo más competitiva posible. Claro, en un sistema que es totalmente distinto al que teníamos antes, que tiene recursos distintos, ¿no es cierto?, a los que estaban disponibles antes, y que tiene requerimientos distintos a los que tenía antes. Sí, y ahí, o sea, yo creo que el tema de la distribución, que
Yo creo que todos los que han venido tienen la misma visión. Hay que hacerla de nuevo, o sea, hay que reformularla, ya no cambios parches, sino hacer una reforma estructural, porque viene de parte de una ley muy antigua, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Por otro lado, en la transmisión. O sea, ya entendiendo que la instrucción hay que cambiarla. La transmisión, un poquito antes de entrar acá a grabar, me contabas tú que el 2016 se había hecho algo importante, ¿no? La ley de transmisión. La ley de transmisión. ¿Qué se hizo bien y qué no se hizo bien en esa ley de transmisión? ¿Qué crees tú que quedó obsoleto muy rápido? Mira, yo creo que esa ley tenía una visión, ¿ya? O plasmaba una visión, y es que efectivamente hubiese una competencia total a nivel de generación, que iba a llegar a bajar los precios por energía lo más posible, y un poco trasladar, sí, todos los riesgos, prácticamente todos los riesgos al consumidor. A los consumidores, a los clientes finales, pero pensando en que la competencia en los mercados que efectivamente son competitivos, ¿no es cierto? En la suma final iba a ser en beneficio del cliente. Yo creo que tuvo los resultados que se esperaban, ¿no es cierto? Porque efectivamente esta ley y otros elementos de la ley permitieron, habilitaron que entraran muchos actores, que un ingreso masivo de energías renovables no convencionales, etcétera, etcétera, que estaban dentro de los objetivos que tenía la ley y se cumplieron. Hay otras cuestiones que no resultaron. Creo yo, por ejemplo, las licitaciones de las obras de ampliación, que se tuvieron que volver a los propietarios, esta noción de los polos de desarrollo, ¿no es cierto? Tampoco al final no se ha aplicado nunca. Pese a que se ha tratado de generar polos de desarrollo, no sé, por los estudios de franja como instrumento que compatibiliza el desarrollo sectorial con los temas territoriales, tampoco ha servido, no ha tenido la aplicación o los resultados que se buscaban, y ha sido otras cosas. Creo que el diseño de los servicios del mercado de servicios complementarios, por lo menos como se está aplicando ahora, no necesariamente era lo que se pensaba que se quería hacer. Pero también ocurre que puede que sea otro momento, ¿ya? Y que sea necesario mirar ahora hacia adelante, no porque algo se haya hecho mal, sino que simplemente porque el sistema cambió y ahora el sistema va para otro lado, se necesitan otras cosas, y por eso es necesario evaluar, porque el 2016, claro, fue hace 10 años, uno dice, no es tan lejos, porque la ley Corta 1 fue el 2004, ¿ya? O sea, cada 10 años, 12 años cambiamos la transmisión, pero yo creo que la envergadura de la transformación que ha tenido la matriz eléctrica, la matriz del sistema eléctrico ha sido tan profunda y tan rápida, ¿no es cierto?, que probablemente demanda que se mire con atención si efectivamente todo lo que tenemos hoy día a la mano, incluyendo la transmisión, es lo que se necesita pensando en el sistema eléctrico del futuro. Ciertamente. No, yo estoy contigo en eso. No es como buscar culpables porque, claro, mirando hoy día todo lo que ha pasado, uno puede decir, oye, esto se hizo bien, se hizo mal, pero en la práctica, tú mismo dijiste, estos últimos 10 años ha sido una locura en cómo ha cambiado el parque de generación, las tecnologías, y eso hace que era muy difícil en ese minuto probablemente armar una ley, una estructura que hubiese sido capaz de prever todo lo que pasó, ¿no? Sí, yo lo que diría como sí crítica, no a la ley, sino que a la forma en que nosotros hacemos las cosas, y es que nosotros, hacemos pocos y malos informes de impacto regulatorio normalmente, y hacemos poco o nula evaluación ex post. Yo creo que efectivamente debiese haber una evaluación más ex post
más estructurada que te permita ir diciendo, oiga, mire, esto está resultando, esto no está resultando, esto merece estas correcciones, como un ejercicio sistemático. De mejora, no de buscar culpables, claro, con el objetivo de decir, oye, ¿cómo iteramos hasta encontrar lo que mejor se adapta? Claro, y pensando en que la adaptación es parte del proceso. Totalmente. Porque, bueno, obviamente que los agentes siempre quieren certeza regulatoria. Entonces hay una tensión entre adaptarse y la certeza, ¿no es cierto? Y yo creo que la única forma de administrar esa tensión, que es imposible de evitar, es a través de procesos estructurados que sean súper robustos, súper transparentes, que den las señales al mercado, que permitan participación. En este caso, el cómo ayuda mucho a administrar esta tensión entre certidumbre y adaptabilidad. Sí, no, estoy contigo. ¿Y cuándo crees que se viene una reforma ahí o debería haber una reforma en transmisión? Estamos a tiempo, o sea, si tú me decías que como cada 10 años se tocaba y se reformulaban cosas. Lo que pasa es que se hizo una ley corta, diríamos, de ajuste a la transmisión hace muy poquito, que vino a corregir algunos temas de la transmisión, ¿no es cierto? Que no resultaron o que necesitaban ajuste. Eso ocurrió muy recientemente. Dentro de la hoja de ruta de este gobierno está una reforma a la tarificación de la transmisión, sin mucho detalle hacia dónde debe ir, pero también está en esa hoja de ruta la reforma a la distribución, la reforma al mercado mayorista de energía. Cuesta pensar que se puede hacer todo. Exactamente. Entonces, un poco ambiciosa. Es súper ambiciosa. Entonces habrá que ir viendo efectivamente cómo se dan pasos en estas. Y además que otra cosa es con guitarra. Entonces pasa que también la coyuntura a veces te cambian las prioridades. Yo diría que la prioridad 1 debiese ser distribución. Porque es habilitante de otras, a estas alturas es habilitante de otras reformas, creo yo. Ahora, el proyecto de ley que se está tramitando ahora de protección tarifaria aborda un tema de la distribución que es las inversiones para hacer, para que mejore la calidad de servicio y finalmente se alcancen los estándares de calidad y servicio en tiempos de interrupción que la normativa actual exige. Entonces, ese era uno de los temas que venían pidiendo los distribuidores hace mucho tiempo y se incluyó acá. El tema es que no nos quedemos con eso nomás, ¿ya? O sea, si efectivamente se prospera en resolver este problema que se notaba en la distribución que tiene que ver con calidad de servicio, eso no significa posponer indefinidamente la reforma a la distribución que debe abarcar, toda la parte que dice relación, ¿no es cierto?, con la prestación de servicio público de distribución y en particular la operación de la red de distribución, que es como el core del asunto. Pero la otra pata tiene que ver con la gestión de los recursos energéticos distribuidos. Ahora, hasta el momento el Ejecutivo, el Ministerio ha dicho que sí, que se va a abordar eso. Yo espero que eso se aborde en primer lugar, distribución, luego el diseño del mercado mayorista y luego yo creo que una tercera etapa debería mirarse si es necesario cambiar la forma que se está remunerando hoy día la distribución, la transmisión, que es un cargo, el estampillado, como se llama, o si es necesario complementar. Esto no tiene que ver solamente con la distribución, sino que más bien tiene que ver con una distribución de riesgo entre los agentes, sino que es necesario complementar la regulación con algunos derechos de transmisión o cosas así. ¿Y en este plan hay una señal de priorización? Como decir, oye, vamos a priorizar esto, como algún orden del plan. No que yo conozca o por lo menos que yo interprete. Pero tengo la impresión, por lo que he visto que se ha dicho en el Congreso, que la reforma de la distribución sería lo que está más avanzado porque hay más consenso, hay más diagnóstico, etcétera, etcétera. Y parece ser que vendría siendo la primera prioridad, por lo menos en lo que se refiere a la agenda legislativa.
Mira, qué interesante. Lo que hemos nosotros visto desde el lado de los clientes, por ejemplo, es que desde el año pasado empezó a ser común, y mucho más este año, de que los generadores empezaron a incorporar en sus contratos cláusulas de cambios regulatorios, en donde pareciese ver que ellos están percibiendo que si vienen cambios sustanciales en el sector, porque están colocando, por ejemplo, que si cambiara su posición comercial del contrato un X%, esos costos se los quieren transmitir como parte del riesgo al cliente. Y que parece lógico, o sea, es como en el fondo hay algo que me afecte lo que yo calculé para poder abastecerte producto de un cambio que hoy día no soy capaz de inferir. Me gustaría traspasarlo y no mantenerlo en mi costo, porque si no tendría que subirte el precio. Si tú quieres que yo suma ese costo, el precio que te vendería la energía probablemente sería mayor, porque tendría que asumir que si llega a pasar algo, lo voy a asumir, ¿no? Y ahí un poco va la negociación del cliente, si es que prefiere pagar un poco más por energía y no tener ese riesgo regulatorio, o de frente comprar barato y asumir que si hay un cambio regulatorio le van a traspasar ese costo. Entonces, como que nosotros nos hemos quedado de que se está como cocinando algo, de que ya está haciendo que los agentes están tomando la posición en términos de que ven que cambios regulatorios sustanciales que van a cambiar la estructura de precio se viene. ¿Tú tienes la misma percepción? A ver, yo creo que hay obviamente una percepción de que pueden haber cambios regulatorios, pero yo creo que está muy cruzada con el hecho de los cambios o las los consecuencias que ha traído en términos de costo los cambios que se están produciendo a nivel de la operación del sistema. Ok. Porque, por ejemplo, te pongo el ejemplo del cargo sistémico. Ya. Los cargos sistémicos, claro, hay algunos que nacen de decisiones regulatorias, no sé, por precio estabilizado, impuesto verde, qué sé yo. Pero otros tienen que ver con la forma en que se opera el sistema. Ya las decisiones que se toman en el ámbito operacional, por ejemplo, servicios complementarios, que tiene, como dijimos, un tema competitivo bien como regulado, o los sobrecostos, ¿cierto? Que derivan de decisiones de la operación. Y yo creo que hay más incertidumbre en este lado de acá que en el lado de allá, porque en las cuestiones que son más como decisiones legislativas, claro, son de más largo aliento, las veo venir. En el tema operacional se están dando con mucho más rapidez esas decisiones, ¿no es cierto? Okay. Normalmente primero ocurren estas decisiones y después se va adaptando la regulación. Entonces, la incertidumbre de la cual se tienen que hacer cargo los contratos dice relación, claro, con los cambios regulatorios, pero es como la regulación también, no solamente las cuestiones que se crean por la regulación, sino como la regulación finalmente va a resolver estos cambios operacionales, o estos cambios del sistema. ¿Te fijas? Esa es como sutil. Porque siempre ha habido posibilidad de que cambie la ley, han habido cambios muy relevantes. Yo probablemente digo, bueno, ¿qué cambios significativos pueden venir así como de más largo aliento? Obviamente que la modificación al mercado mayorista, pasar a un mercado de oferta, ¿no es cierto? O una modificación más sustantiva de los servicios complementarios. Pero probablemente hay otras modificaciones que ya se están haciendo, que tenga que ver con la gestión de los pronósticos, el despacho automático económico. Hay otras decisiones que también pueden tener incidencia. Y finalmente yo creo que la razón por la cual ahora es un tema, también lo ha sido en otras ocasiones, es cuando se producen los problemas que enfrentaron muchos suministradores, ¿no es cierto?, por ser suministradores con normalmente medios de generación renovables, unitecnológicos, uninodales,
sirviendo contratos, ¿no es cierto?, en muchas barras, especialmente al sur, con muchos desacople. Hoy día el desacople es una, no sé, es parte de como de las reglas del juego. Entonces, eso hizo obviamente decir, bueno, no estamos viendo los riesgos que pueden existir. Y es necesario que los adaptemos, pero han existido en otras épocas también problemas. Precisamente es cuando, no sé, el gas argentino, cuando se cortó el gas argentino, te fijas, sí, claro. Han habido otras cuestiones donde cuando ocurrió efectivamente lo del gas argentino, suceden también situaciones de estrechez, ¿no es cierto? Es precisamente donde se tensionan los contratos, y yo creo que esa experiencia también enseñó mucho. Y ya se empezaron a meter ciertas cláusulas de revisión de precios, ¿no es cierto? En esos casos. Claro. Sí. Entonces, cada vez que sucede algo, obviamente que los aprendizajes se llevan a los contratos. Como el COVID también, que en muchas otras cosas, después de una pandemia, ahora es normal ver en las cláusulas, hoy en caso pandemia, que antes era imposible, que no era común verla. Entonces, claro, los contratos de suministro antes se preocupaban, no sé, del precio y volumen, y pucha, cuánto hay take or pay, cuánto volumen, ¿no es cierto?, mínimo. Hoy día, claro, las cláusulas de revisión, de ajuste de precio, ¿no es cierto?, a través de los indexadores que correspondan, y están las cláusulas de revisión de contratos que son muy comunes, que tienen por objeto básicamente mantener lo que se llama la conmutatividad o cierto equilibrio en las prestaciones de los contratantes, que puede ser el generador, pero también puede ser el cliente. Yo en lo personal creo que efectivamente es bueno que existan esas cláusulas, y es bueno para las dos agentes, considerando un borde. Se supone que tú haces contratos de suministro, ¿no es cierto?, porque el mercado spot es incierto y tiene muchos cambios de corto plazo, ¿no es cierto? Entonces tú haces contratos para tener estabilidad. Exacto. Un precio estable, que es algo que le sirva al generador, ¿no es cierto?, para apalancar financiamiento, etcétera, etcétera, y al cliente. Entonces, los contratos per se buscan estabilidad. Entonces, tú tienes que combinar cómo efectivamente hay mecanismos de adaptación que quieren mantener esta conmutatividad del contrato, pero sin dejar sin quitarle esta esencia de ser estable, ¿no es cierto? Entonces, tienes que tener mucho cuidado en esas cláusulas de cuándo efectivamente se gatillan los cambios, la revisión de precios, a qué edad, a una negociación, en qué término. Y cuál va a ser la metodología de esa negociación. Etcétera. Yo sí creo que es necesario a un cliente, por ejemplo, la verdad no le sirve reventar a su suministrador, ¿no es cierto? No. Y aparte que le van a transmitir en el precio el riesgo. O sea, si al final acá es un tema que... Y además, si por ahí a veces quiebra y ese contrato termina, igual es un riesgo para el cliente, porque el cliente tiene un plazo muy breve para que su suministrador informe su contrato, si no, se tiene que desconectar. Entonces, el riesgo del cliente es bien grande. Y eso justo es algo que quería tocar, y qué bueno que lo tocaste para que no se nos olvidara. ¿Cómo funciona cuando un generador quiebra? O sea, yendo casi... tomando una ventanita de tema, porque lo que tú estás tocando yo creo que es súper importante, porque los clientes cada vez más vemos que están preocupados del riesgo contraparte. En el fondo, claro, o sea, tú ves y generadores hay con diferentes estados financieros, cierto nivel de riesgo, y los clientes empiezan a decir, ok, esta oferta es un poco más barata que esta, pero ¿qué tan segura es que va a ser capaz de respetar el contrato? Hemos tenido gente acá de ACEN, que nos dice que son los comercializadores, que creo que lo han hecho súper bien en muchas cosas. Muchos tienen los riesgos entre los retiros de compra, entre las compras y las ventas, entonces tienen más o menos balanceado. Tuvimos a
a Francisco Vice de BTG Pactual, que él tenía una visión mucho más financiera, que al final no importa la compra y venta de energía que tengas, sino cuáles son tus espaldas financieras para hacer frente al spot o a tus obligaciones. Pero siempre queda la incertidumbre del cliente respecto a qué pasa si es que quiebra. ¿Qué pasa con mi contrato? Y yo creo que justo lo que habías visto ahí. ¿Cómo funciona? ¿Cuál es el procedimiento? Bueno, hay una cuestión que tiene que ver con los activos y otro que tenga que ver con qué pasa en el mercado de corto plazo. Ok. Bueno, en el caso de los activos, hay una ley que se llama Ley Tocman, ¿no es cierto? Cuando existió algún riesgo de quiebra de un agente bien grande del sistema en ese momento, que hace que tenga reglas especiales todo el proceso de insolvencia de un generador, que básicamente hace que se mantengan funcionando, ¿no es cierto? Que tiene que haber un administrador provisional que mantenga los activos funcionando, o sea, y tiene que además venderse como unidad económica, etcétera, etcétera, porque la superintendencia tiene que ser consultada. O sea, siempre se vela que el sistema no se quede sin un activo que pudiese ser relevante para satisfacer la demanda. Entonces, como desde ese punto de vista sistémico. ¿Y es el que se conoce y ha funcionado en el caso de las plantas estas solares que quebraron? Sí. Y ahí entra este sistema que hace... se ha aplicado tal cual. Perfecto. Ahora, en el mundo del funcionamiento del mercado... bueno, nosotros sabemos que el mercado de corto plazo participa el generador, los que aportan energía al sistema y el generador o almacenamiento, ¿no es cierto?, que es comercializador, el suministrador. No participa la demanda directamente en el mercado de corto plazo. Entonces, el cliente libre siempre tiene que estar representado a través de su suministrador. Exacto. Tiene que tener un contrato de suministro y que tiene que estar informado. Entonces, es el suministrador el que adquiere las obligaciones el responsable, que derivan del funcionamiento del mercado de corto plazo, dentro de ellas pagar las transferencias económicas que calcule el coordinador. Para eso tiene que entregar garantía, ¿no es cierto?, que calcula el coordinador y que van a depender de su posición, efectivamente, si es excedentario, deficitario, etcétera. En definitiva, garantizar que tiene las lucas para responder por esas transferencias económicas. Pero hasta cierto volumen. Hasta cierto volumen, sí. Es muy difícil exigirle a nadie en la vida del contrato 100%, ¿no es cierto? Imposible, ciertamente. Normalmente el grado, en otros mercados el grado de garantía tiene que ver con tu nivel de suministro, o sea, de cuánto suministro físico tienes tú, ¿ya? En otros mercados hay agentes financieros que no tienen ni un... que no tienen nada, ni un perno, pero ellos tienen mayores exigencias de garantía financiera. Bueno, pero... Como eso ocurre cuando hay un generador o un suministrador, digamos, un generador o servicio, o ¿cómo se llama? ¿Comercializador? Sistema de almacenamiento, en este caso. Perdón. Que entra en insolvencia y que dentro del mercado de corto plazo incurre en un incumplimiento de sus obligaciones. Bueno, está la norma técnica de coordinación y operación, que obliga a informar de esa disconformidad, se llama, que da plazos para ponerse al día, ¿no es cierto? Y que si de no resolverse la situación, autoriza al coordinador eléctrico a suspender del mercado de corto plazo a ese agente. Solo como para entender bien. Es como que hay dos procesos. Primero, por ejemplo, tengo un generador que quebró, ¿cierto? Está en quiebra, pero no ha incumplido en la operación de corto plazo. Tiene su garantía puesta, sigue comprando, pagando los retiros a sus clientes, simplemente que entró en un default financiero y se declaró en quiebra. Son dos cosas distintas, ¿no? Que esta va a arrastrar a esta en algún minuto, lo más probable. O a veces se da primero acá y después allá. O sea, pero en algún momento es probable que pasen las dos. Que pasen las dos. Si es que no es por un desorden financiero o por un tema de caja de corto plazo. Pero cuando ya son cuestiones más profundas, probablemente se van a dar las dos. Las dos. Pero son temas distintos. Sí, son temas distintos. En algún momento se relacionan porque
bueno, lo que va a hacer el coordinador es suspenderlo del mercado, no del sistema, del mercado, va a ejecutar las garantías, con esas garantías va a pagarle a los que son acreedores de este agente. Que son otros generadores. Claro, que son otros generadores y va a mantenerse suspendido este agente hasta que no regularice su situación, vuelva a dar garantía, etcétera, etcétera. Perfecto. Pero no se suspende de la operación, ¿ah? No sé, ¿Él sigue inyectando energía? Sí. ¿Sí que tiene un activo? Sí. Ah, sí. Mira, o sea, tú sigues simplemente que es como, te quito la garantía, sigue inyectando, valorizo tu aporte y te lo voy descontando si queda deuda, me imagino. Claro, con una de... Bueno, esto no había pasado antes, entonces las reglas se fueron como tanteando con María Elena Solar, me parece. Sí, me acuerdo de ese caso. Que claro, que ahí en un momento se tuvo que tomar la decisión que pasaba con los ingresos por inyecciones, ¿no es cierto? Si se le pagaban, no se le pagaban, se retenían. Se retenían hasta que se diera el pago ¿para qué total. obligaciones se pagan? Y ahí, claro, tiene que entrar también el liquidador o el administrador. Ahí conversan igual los mundos. Pero lo importante para el cliente es qué pasa con su contrato. Exacto. Y si efectivamente se produce el término del contrato, el cliente tiene que tener siempre presente que él, para estar conectado, para tener conectado y suministro, necesita tener un contrato. Y por lo tanto, si pasa el plazo que establece la normativa, no me recuerdo si son 10 días o... que, bueno, dependiendo del contrato nuevo, modificación, etcétera, tienes que informarse del contrato de suministro, si no, va a tener que ser desconectado. Es mucho más fácil desconectarse a un cliente en transmisión que a un cliente en distribución. Sí. Pero eso es. Entonces, cuando ocurren esas cuestiones, el cliente tiene que estar... ser muy rápido. Ser muy rápido para tomar la decisión de si va a poner término al contrato o no. Si va a tener un contrato, no sé, de respaldo, ¿qué va a hacer? Porque un cliente puede estar sobrecontratado, entre comillas. Volviendo un poco atrás, ¿cuáles eran los tiempos entonces de que tiene, o sea, su generador incumplió? Me imagino que primero hay una carta de aviso, incumpliste, tienes un periodo de gracia para que el mismo generador pague lo que tenga que pagar. Yo he visto que les mandan la comunicación con copia al cliente, al tiro. Como que ahora están muy proactivos, que me parece bien, ciertamente. Entonces, después el cliente está pendiente, pregunta, oye, ¿pagaste, no pagaste? Estaba el día, hasta que en un minuto que si no pagó, le ha llegado una comunicación que va a decir, oye, tu proveedor, tu generador ya salió está suspendido. Esa es la medida siguiente. Está suspendido, entonces tú no puedes consumir. Te dan un plazo. ¿Cómo funciona? Sí, te dan un plazo para que tú... encuentres un nuevo proveedor. Sí. Y ahí, ¿qué manda? Si en mi contrato, por ejemplo, yo tengo que mi proveedor, en el caso que sea suspendido el coordinador, tiene 90 días para regularizarlo y si no lo regulariza, recién ahí puedo terminar el contrato, por ejemplo. Si fuese mi contrato, yo tendría que solamente... y la carta, ¿por cuánto tiempo le dan? ¿30 días, 20 días? No recuerdo el plazo, no tendría que revisarlo. Pero le dan un plazo y ahí en el fondo él tendría que ver si es que puede terminar el contrato. Claro, en qué plazos, va a tener que hacer una ingeniería de la solución. Puede buscar un contrato puente por un par de meses, oye, dame un contrato por 2 o 3 meses con otro generador, mientras decide qué hace con este contrato. Exactamente. Y todo. Claro. Pero sí se tiene que ocupar y tiene que estar tener plan A, plan B, plan C. ¿Te fijas? Porque yo creo que esa es la situación como de mayor riesgo. Hay mucha vulnerabilidad ahí porque la consecuencia es la desconexión. Sí. ¿Te fijas? Entonces... No, que para una empresa productiva estar sin luz, o sea, claro, que sea imposible. O sea, el costo es infinito. Exactamente. El costo es infinito. Sí, es súper delicado. Ahora, siempre están estas alternativas puente. Yo creo que hay muchos generadores que están dispuestos a dar estos contratos marginal más un fee, como para que el cliente... Porque además ellos ven una cadena y quieren que la cadena no pierda. Alguien les tiene que reconocer el retiro, si ese es el tema. Y si el otro está suspendido, no le van a reconocer el retiro. No le van a reconocer y ahí pueden encontrar una solución. Claro, el único riesgo que tendría, más que el riesgo de desconexión propiamente tal, porque como tú mismo dices, está en esta alternativa, es el riesgo que en ese minuto la energía no cueste lo que le costó en su contrato.
Claro. Y probablemente si quien quebró, probablemente la energía no está barata. Claro. No está barata o la realidad que enfrentó ese generador la enfrentan probablemente los otros que serían capaces de ofrecerle la energía a ese mismo precio. Claro. Es decir, yo soy un cliente del sur y los están en el norte y es una central. No, probablemente va a tener que buscar un generador con otras características o con otro portafolio. Sí, más caro, sí. Probablemente va a ser a un precio mayor. Sí. Dada la situación. ¿Tú crees que, tú bien decías, acá en Chile todos son generadores, no existe el concepto del comercializador? Del comercializador puro, le decimos nosotros acá. Sí, claro, porque básicamente la definición que nosotros le hemos encontrado a los comercializadores es quien vende más de lo que genera, ¿cierto? En la práctica. O sea, tienen plantas chiquitas y compran energía y la revenden, son como mayoristas y hacen una estructura de riesgo, uno más financiero, otro más físico, ¿no? Pero no se les ha constituido algo con nombre diciendo, oye, el comercializador es y sus obligaciones son ¿Tú crees que es necesario? O sea, yo creo que sí, que es un agente que permite más competencia, ¿no es cierto? Y con otro modelo de negocio. Con otros modelos de negocio. Bueno, en los mercados de oferta, ¿no es cierto? No todos los agentes tienen activos. Entonces, nosotros acá tenemos un diseño donde los participantes del mercado eran los mismos coordinados. Hay una simetría, por decirlo así, entre coordinados, que es el agente físico, y el participante del mercado, ¿no es cierto? En este caso, generador. Y cuando la ley ha tenido que modificarse para reconocer a otros actores, como sucedió con los sistemas de almacenamiento, que se le tuvo que decir expresamente el artículo 49 que participaban en el mercado de corto plazo, si no podían hacerlo. Y efectivamente, como la condición es ser generador, bueno, se ha encontrado la forma de construir un modelo de comercialización a partir de tener un activo pequeño, ¿no es cierto? Y resolver el modelo de negocio por otro lado. Pero no está eso en el diseño de la ley, no lo pensó así. Okay. Si uno pasa a un diseño de mercado mayorista, probablemente va a estar, tiene que estar. Y ahí se van efectivamente a pensar cómo administrar los riesgos de este mercado, considerando la diversidad de agentes que pueden haber. Y normalmente, como te decía, puede ser con distintos grados de garantía, cuestiones así. Pero estamos hablando de los participantes del mercado mayorista. Sí. ¿Ya? En el mercado minorista, el diseño como de la liberalización o el comercializador para el mercado minorista, yo creo que sí es otra cosa, es totalmente distinto. Yo soy de las que cree que si efectivamente se va a liberalizar ese mercado, ahí sí se tienen que tomar medidas como el comercializador de último recurso, porque claro, si un libre puede tener este riesgo, ¿no es cierto?, de que lo desconecten, ¿no es cierto?, pero algo puede administrar un regulado, no está, eso no va a ocurrir, nadie va a desconectar un regulado, así que son otras las soluciones que hay que abordar en el ámbito de la comercialización minorista. No, ciertamente. O sea, a medida que baja el límite de la potencia, son otras las necesidades por el tipo de perfil de cliente. Yo no creo que la comercialización minorista se tenga que liberalizar bajando la cuestión de potencia. Yo creo que eso se tiene que hacer a través de una reforma de la distribución que tome la decisión de si va a separar la operación de la red de distribución de la comercialización. Y si eso ocurre, como ocurre en muchos países, ¿no es cierto?, fije las reglas para la comercialización minorista. Mira. Yo no creo que se tenga que seguir avanzando. Yo sé que hacen, están en esa... Yo no creo, precisamente porque no está hecho el diseño para que funcione bien. Que funcione así. Mientras más bajo ¿no es cierto?, la potencia, creo yo, claro, por un lado está la libertad del cliente y la posibilidad de acceder a tarifas, pero yo creo que más vulnerable se hace y más asimetría de información se hace.
se complica. O sea, que no había escuchado, pero me parece muy interesante lo que propones, como hacerlo de esa manera, como en la misma, como en esta misma reforma de distribución, decir, ok, hay que decidir si es que la parte de distribución de energía la mantenemos como en las licitaciones generales que se hacen o la liberalizamos y armamos la estructura del comercializador minorista, cómo tendría que actuar y todo, como que la encuentro un buen approach. Parece súper interesante porque, claro, como tú decías, la protección al perfil del cliente es muy distinto, ya cuando ya a nivel residencial es otra cosa, o sea, no, sí. Ciertamente. Y la electricidad es un bien de primera necesidad, o sea, es complicado. Exactamente. Oye, y se nos está volando el tiempo, está muy entretenido. Creo que algo que no se nos puede pasar es el decreto de racionamiento. Yo creo que hoy día está en los diarios, pocas veces llegan noticias eléctricas en los diarios, estos últimos años se está haciendo la tónica. ¿Podrías contarnos un poquito de qué se trata? Bueno, cuando la autoridad, en este caso la Comisión Nacional de Energía, con los informes que le dé el coordinador, advierte que puede existir una situación de déficit en el suministro eléctrico que está provocado por fallas prolongadas de centrales o sequías, lo que puede hacer la Ley General de Servicios Eléctricos tiene una herramienta que se llama decreto de racionamiento. Ese decreto de racionamiento, entonces, lo que hace es habilitar a la autoridad y al operador a adoptar un conjunto de medidas o le otorga un abanico de alternativas que le permitan prevenir o gestionar esta situación de estrechez o incertidumbre para evitar, ojalá, los déficits, es decir, cortes, y para minimizar el costo que una situación de esa naturaleza pudiese tener. En términos de precio marginal, por ejemplo. Claro, los costos para el sistema que tiene un racionamiento propiamente tal. Entonces, puede ser para prevenir un racionamiento o puede ser para administrar un racionamiento. Entonces, lo que hace es poner a disposición del coordinador y de la autoridad instrumentos como que, por ejemplo, bajar las exigencias para que se conecten proyectos. ¿Por qué? Porque se piensa que se necesita demanda, por ejemplo. Abastecimiento, oferta, ¿no es cierto? Se bajan o se permite, se flexibilizan los estándares de calidad de servicio, por ejemplo, los niveles de tensión. O se permite la operación también con flexibilidad de estándares de ciertos sistemas de transmisión. ¿Para qué? Para que pase más energía. Energía. Se permite, por ejemplo, hacer ofertas de reducción de consumo a los clientes. Se permite adoptar ciertas medidas que permitan cuidar ciertos recursos. Por ejemplo, en procesos anteriores se ha hecho la reserva hídrica, se ha hecho como la reserva del diésel, una forma de gestionar el diésel de seguridad se llamaba. Ahora en el informe de que la Comisión Nacional de Energía ya mandó al Ministerio y que puede dar lugar a que el Ministerio efectivamente emita un decreto de racionamiento, se está proponiendo, por ejemplo, el gas de seguridad. Entonces, son medidas que hacen que, bueno, no sé, pueda haber más compra spot, por ejemplo, de gas, dándole las seguridades a los agentes, ¿no es cierto?, que funcionan con gas, de que efectivamente después se les va a pagar ese gas, ¿no es cierto?, se van a pagar los costos. Y así, pues son un abanico de alternativas. Si ya hay que hacer racionamiento, regula cómo tiene que ser ese racionamiento, que tiene que ser no discriminatorio. Además, establece las compensaciones que tienen que pagar los suministradores a los clientes finales, sean libres o regulados, producto de los problemas que se den de interrupciones de suministro, si es que se da el caso. También regula cómo, en definitiva, se van a repartir estos sobrecostos que va a implicar necesariamente estos mecanismos como el diésel de seguridad, el gas de seguridad, la reserva hídrica o las que se adopten en el futuro. Entonces, eso hace. En principio, lo que pretende es evitar el racionamiento, prevenir el racionamiento, mitigar sus efectos
dando todo este abanico de posibilidades, pero igual siempre es importante porque no es gratis, ¿ya? Siempre un decreto de racionamiento algún impacto económico va a tener. Y especialmente producto del funcionamiento de estos reservas, ¿no es cierto?, de ciertas fuentes energéticas, que puede ser agua, bueno, ahora no hay agua, entonces igual gas, diésel, etcétera, etcétera. Tú vas a tener que pagar ¿no es cierto?, al coordinado respectivo su costo de oportunidad y el valor del que tenga el costo de combustible, etcétera, lo que necesariamente va a reflejarse en los cargos sistémicos que van a luego traspasarse especialmente al cliente regulado. O sea, la reserva hídrica, por ejemplo, que también la pagó el cliente regulado. Y fueron mucha plata. Muchísima plata. Muchas. Claro, entonces, ¿y ahí quién es que levanta la mano y dice, oye, ¿sabes qué? Tenemos que activarlo? ¿Cómo funciona esa...? Porque yo creo que lo que tú describías muy bien ahí era, ¿quién va a pagar esto? Porque, claro, cuando uno escucha y dice, no, es que para evitar, por ejemplo, que los costos de retiro los marginales, porque una implicancia de esto es que quizás los marginales se van a las nubes y haciendo ciertas cosas los marginales se mantienen, eso es costo del generador. No se transmite, es pérdida al generador, salvo que lo tenga por algún lado escrito, no se lo traspasa al cliente. Versus que cuando uno entra con ciertas cosas, ya decir, oye, esto lo vamos a traspasar a través de la reserva hídrica o de otras cosas. El decreto de racionamiento básicamente socializa los costos. Porque está pensado en que en estos eventos, ¿no es cierto?, porque es imposible, o sea, es financieramente imposible que 1, 2, 3 o no sé cuántos agentes, generadores, puedan hacerse cargo de las consecuencias financieras que tiene un racionamiento. No es posible, o sea, se parte de esa base. Y por eso significa que se van a generar ciertas figuras, ciertos mecanismos, instrumentos que van a ser a prorrata los retiros, como son normalmente los sobrecostos. Se socializan mucho. Entendiéndose que es una emergencia y que es una situación extraordinaria. Exactamente. Y que es un tema sistémico, además, que es un tema sistémico. Que no está atribuido al error de un agente específico, sino que es un tema de sistema. Claro, puede, por ejemplo, a veces una situación de racionamiento obedecer a la falla prolongada de un agente, pero el efecto que se produce es sistémico, ¿ya? Y eso mismo ocurre acá. Formalmente, el que debe emitir un informe al Ministerio para fundamentar el decreto de racionamiento es la Comisión Nacional de Energía, pero naturalmente la Comisión Nacional de Energía le pide la información al coordinador, además de acuerdo a un decreto que se llama el decreto 92, que se llama Planes de Seguridad. El coordinador todos los meses tiene que emitir un estudio de seguridad de suministro. Y fue precisamente en el estudio de seguridad de suministro de junio de este año que publicó el coordinador, julio, donde identificó que en ciertos escenarios se daban situaciones de déficit en julio y agosto. Eso motivó a que la Comisión Nacional de Energía le pidiera al coordinador hacer un estudio complementario con en ciertos escenarios, con ciertas condiciones que le dijo, mire, ¿qué pasa háganlo pensando que va a pasar esto, esto, y eso efectivamente el coordinador lo hizo hace poco, le mandó a la CNE su informe complementario con lo que se ratificó, ¿no es cierto?, esta situación de estrechez. Y que efectivamente en algunos escenarios se veía cierto déficit, lo que ocasionó a su vez que la Comisión Nacional de Energía enviara el informe que fundamenta un decreto de racionamiento al Ministerio y que, el Ministerio debe estar analizándolo o preparando el decreto de racionamiento o pidiendo más antecedentes para ver si ha ocurrido algo en estos días que lo podría gatillar o que aumente la probabilidad de esa... O que baje la probabilidad, ¿no es cierto? No, súper interesante.
ahí, ¿quién lo aprueba? Entonces lo aprueba el ministerio. El ministerio, es un decreto. Okay. Así que o sea, el ministerio el que dice, ok, esto sí el decreto lo dicta el ministerio. O sea, el presidente de la República, no me recuerdo que sea por orden del presidente de la República, pero es un decreto. Ok. Mira, qué interesante. Pero está lloviendo. Esperemos que... En el sur. En el sur. Tiene que llegar las lluvias un poquito más al centro. Ok, ok. Bueno. Mira, pasó volando el tiempo. Yo creo que nos quedamos con muchas cosas que queríamos revisar contigo. Así que vamos a tener que agendar probablemente otra... a ver si estamos con tiempo para grabar de nuevo. Daniela, muchas gracias por venir. De nada. ¿Hay algo que te gustaría decir como para cerrar? ¿Algún mensaje? Bueno, yo creo que pese a todos los desafíos que enfrenta nuestro sector, ¿no es cierto? Yo creo que la disposición de los actores debe ser a tratar de abordar los temas con altura de mira, pensando en el futuro. Cada uno tiene todos los derechos legítimos a defender sus propios intereses, pero yo creo que siempre hay que contribuir a que se den espacios de diálogo que permitan efectivamente hacer las transformaciones que se necesitan, porque nosotros lo queramos o no, el sistema está cambiando, ¿te fijas? Y vamos a tener que adaptarnos y vamos a tener que resolver de alguna manera esa tensión de la que hablamos entre la certidumbre que nos gusta a nosotros y la adaptabilidad. Eso. Daniela, muchas gracias. Gracias a ustedes.